académica complementaria en Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, con la culminación de 16 horas de seminario online o presencial con el reconocido conferencista internacional Iván Darío Moreno. El seminario se realizará en Palexpo, Ginebra, Suiza, los días 19 y 20 de septiembre de 2020. En este curso tendrás un panorama histórico, social, cultural, político y religioso sobre el proceso de formación de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, para que aprecies mejor el valor histórico y literario de este texto sagrado. Más información llamando o enviando un WhatsApp al 41 78 91 52 766 o escribiendo al email en pantalla. Reserva tu plaza ya. Es el momento SIU. Él es Camilo, un pequeño empresario que hace muchos años renunció a sus estudios por tener que trabajar y sacar adelante a su familia. ¿Por qué Camilo tiene que abandonar su sueño cuando todo lo tenemos al alcance de un clic? Camilo conoció a Zion International University, una universidad virtual que le ofrece la oportunidad de obtener un título profesional a un precio muy asequible. Ahora Camilo cumplirá su sueño. Puede trabajar sin abandonar sus estudios como lo hacen todos y cada uno de los que creen en Zion International University. ¿Y tú, qué esperas? Inscríbete ahora. Es el momento SIU. Conozcamos a Pablo, un gran estudiante que se esfuerza día a día para ayudar a su familia y por ello ha tenido que dejar sus estudios. ¿Por qué Pablo tiene que abandonar su sueño cuando todo lo tenemos al alcance de un clic? Pablo conoció a Zion International University, una universidad virtual que le ofrece la oportunidad de estudiar desde casa ahorrando en tiempo y distancia a un precio muy asequible y sin tener que preocuparse por los difíciles horarios del trabajo. Ahora Pablo puede trabajar sin abandonar sus estudios y a su propio ritmo como lo hacen todos y cada uno de los que creen en Zion International University. ¿Y tú, qué esperas? Inscríbete ahora. Es el momento SIU. Zion International University te ofrece la oportunidad de abrazar el conocimiento, desarrollar el pensamiento crítico y tener una mejor calidad de vida. Mediante el estudio académico, la investigación multidisciplinar y el trabajo social comunitario, Zion International University busca formar individuos con un criterio integral, objetivo y humanístico, que puedan trabajar junto a personas de diversas creencias y prácticas religiosas en un ambiente pluricultural. ¿Y quién ha dicho que no es posible estudiar ahorrando en tiempo y distancia? Con Zion International University es posible estudiar desde cualquier lugar del mundo en los horarios propios y sin preocuparse por los difíciles horarios del trabajo o por tener que alejarse de la familia. A través de nuestra plataforma virtual educativa, cada estudiante puede tener la mejor experiencia de aprendizaje a su tiempo y ritmo, contando con salones virtuales, charlas vía streaming, chat con los docentes y material para su estudio autónomo. Nuestra oferta académica amplia y variada cuenta con 9 programas de pregrado, abarcando campos de estudio como la administración, las ciencias sociales y políticas, la psicología y la comunicación social, así como con programas de tecnología en artes liberales y cursos libres con los que les brindamos a nuestros estudiantes una constante actualización profesional. Cada curso está dividido en módulos y cada módulo en lecciones alojadas en nuestra página web. Cada lección tiene su propio material de estudio que incluye ejercicios interactivos, videos pregrabados, ebooks y lecturas complementarias. La interacción e intercambio de conocimiento no deja de ser fundamental para sacar el máximo provecho del aprendizaje. Es por ello que cada curso cuenta también con un foro en línea para que así los estudiantes puedan compartir sus ideas, preguntas y comentarios. Los cursos de modalidad dirigida incluyen, además, salones virtuales y sesiones
en tiempo real con un instructor que monitorea y evalúa trabajos y proyectos de los estudiantes. No todo queda detrás de una pantalla. Los eventos presenciales como seminarios internacionales e inmersión en diversas lenguas y culturas forman parte de nuestras prioridades para el desarrollo de estrechas relaciones de intercambio y colaboración cultural con la sociedad. Actualmente la universidad proyecta posicionarse académicamente gracias a su incursión en múltiples campos del saber, teniendo los estudios religiosos y lingüísticos como centro de su objetivo de estudio. Lo que comenzó como un sitio web para responder a las necesidades de los intérpretes y traductores oficiales en una denominación religiosa cristiana, ha evolucionado a una universidad virtual registrada por el estado de la Florida, Estados Unidos, y día a día seguimos trabajando para lograr ser una universidad pionera en todos sus programas y proyectos sociales mediante el uso integral de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Para ser mejor profesional, no hay día ni horario. Empieza un nuevo camino en el conocimiento. Zion International University es libertad. Ella es Milena, una gran estudiante que se esfuerza día a día para ayudar a su familia, y es por eso que ha tenido que desistir de sus estudios. ¿Por qué Milena tiene que abandonar su sueño cuando todo lo tenemos al alcance de un clic? Milena conoció a Zion International University, una universidad virtual que le ofrece la oportunidad de estudiar desde casa, ahorrando en tiempo y distancia a un precio muy asequible y sin tener que preocuparse por los difíciles horarios del trabajo, porque no se trata solo del querer, sino del saber que puedes porque tienes las herramientas necesarias para lograrlo. Ahora, Milena puede trabajar sin abandonar sus estudios y a su propio ritmo, como lo hacen todos y cada uno de los que creen en Zion International University. ¿Y tú qué esperas? ¡Inscríbete ahora! Es el momento SIU. Zion International University ofrece la formación académica complementaria en Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, con la culminación de 16 horas de seminario online o presencial con el reconocido conferencista internacional Iván Darío Moreno. El seminario se realizará en Palexpo, Ginebra, Suiza, los días 19 y 20 de septiembre de 2020. En este curso tendrás un panorama histórico, social, cultural, político y religioso sobre el proceso de formación de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, para que aprecies mejor el valor histórico y literario de este texto sagrado. Más información llamando o enviando un WhatsApp al 41 78 91 52 766 o escribiendo al email en pantalla. Reserva tu plaza ya. Es el momento SIU. Me encanta CIU, puedo estudiar en mi tiempo libre y desde cualquier lugar. Oferta por tiempo limitado. Inscríbete hoy y obtén un 25% de descuento con el código MARZO25. Date prisa, la oferta termina pronto. ciuonline.org. ¿Buscas aprovechar el tiempo capacitándote desde la comodidad de tu hogar? Conoce a Zion International University. Por tiempo limitado, obtén 25% de descuento con el código MARZO25. Inscríbete ahora. ciuonline.org.
Zion International University ofrece la formación académica complementaria en Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, con la culminación de 16 horas de seminario online o presencial con el reconocido conferencista internacional Iván Darío Moreno. El seminario se realizará en Palexpo, Ginebra, Suiza, los días 19 y 20 de septiembre de 2020. En este curso tendrás un panorama histórico, social, cultural, político y religioso sobre el proceso de formación de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, para que aprecies mejor el valor histórico y literario de este texto sagrado. Más información llamando o enviando un WhatsApp al 41 78 91 52 766 o escribiendo al email en pantalla. Reserva tu plaza ya. Es el momento SIU. Él es Camilo, un pequeño empresario que hace muchos años renunció a sus estudios por tener que trabajar y sacar adelante a su familia. ¿Por qué Camilo tiene que abandonar su sueño cuando todo lo tenemos al alcance de un clic? Camilo conoció a Zion International University, una universidad virtual que le ofrece la oportunidad de obtener un título profesional a un precio muy asequible. Ahora Camilo cumplirá su sueño, puede trabajar sin abandonar sus estudios como lo hacen todos y cada uno de los que creen en Zion International University. ¿Y tú, qué esperas? Inscríbete ahora, es el momento SIU. Conozcamos a Pablo, un gran estudiante que se esfuerza día a día para ayudar a su familia y por ello ha tenido que dejar sus estudios. ¿Por qué Pablo tiene que abandonar su sueño cuando todo lo tenemos al alcance de un clic? Pablo conoció a Zion International University, una universidad virtual que le ofrece la oportunidad de estudiar. Muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Muchísimas gracias por estar en esta sesión en vivo. La línea de tiempo, tercera parte. Antes de comenzar, pues me gustaría saber si todos me están escuchando bien. Tenemos un chat abierto para que por favor me escriban a ver si están escuchándome bien. Y también pues un saludo a todos los que están conectados desde diferentes países en Latinoamérica, en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina. Entonces, muchas gracias por estar al aire. Bien, em, esta va a ser la tercera parte de un tema que se llama la línea de tiempo. Para los que no la han visto, pues la tenemos ya en mis redes sociales, pues para que de pronto se actualicen de lo que estamos hablando. En esta ocasión, pues quiero profundizar en otros temas sobre la línea de tiempo. Pues para eso voy a hacerles un poco el resumen de lo que hablamos anteriormente. Yo les había dicho a ustedes que la historia, pues es una ciencia. ¿Qué significa eso? Que la historia tiene que seguir un método científico y parte del método científico es estipular una hipótesis y comprobar la hipótesis. Y para considerar que algo realmente existió, para realmente confirmar que un evento ocurrió, pues se necesita de la evidencia. Y tiene que ser evidencia tangible, que se pueda medir. Esa es la rigurosidad de la ciencia. La historia es una ciencia. Por eso, la historia que hoy conocemos hoy en día, la historia universal,
es es una historia que se ha podido comprobar. Pero como yo les había dicho a ustedes en algún momento, también existen otros relatos de pueblos antiguos que aún no se han podido comprobar y por eso no hacen parte de la historia universal. Y yo les había dicho a ustedes también que el hecho de que no se haya podido comprobar no significa que no hayan pasado. El hecho que no se haya podido comprobar la existencia de alguien no significa que no haya existido. Es importante que ustedes entiendan estas diferencias para que ustedes vean cómo la historia como ciencia es muy rigurosa. Pero poco a poco, digamos con los nuevos descubrimientos, eso ayuda a que esa línea de tiempo de la historia universal pues vaya cambiando. Entonces, yo les voy a compartir mi pantalla. Entonces, para compartir mi pantalla, entonces le voy a pedir a mis técnicos que por favor me, me den la administración para poderles mostrar, ¿sí? Eh, un material. Y muchísimas gracias a los que se están conectando en este momento. Bien, entonces voy a compartirles mi pantalla. Un segundo, por favor. Bien, espero que todos en este momento estén viendo mi pantalla. Por favor, me confirman que están viendo mi pantalla. Perfecto. Muchas gracias a los que están conectados desde Panamá también. Entonces, la vez pasada les había mostrado este gráfico. Eh, entonces, tenemos la historia como ciencia. Ya les dije que la historia es muy rigurosa para poder evidenciar que alguien existió o que algo ocurrió, ¿cierto? Pero la misma historia como ciencia también, digamos que divide la línea de tiempo de la historia universal en dos partes que se llama prehistoria y la historia. Y el punto de división es lo que llamamos la invención de la escritura, que ocurrió aproximadamente hacia el 3000 antes de Cristo, 3000, 3500 antes de Cristo. Pongámosle 3000 antes de Cristo. Y la escritura pues fue inventada por la primera civilización o la cuna de la civilización, que es la civilización sumeria. Por eso yo en mis cursos de la certificación hago mucho énfasis en aprender sobre la civilización sumeria. Según la historia universal, antes de la invención de la escritura, pues tenemos la prehistoria, ¿sí? Y yo les había hablado que eh, el hombre moderno, que biológicamente se llama Homo sapiens sapiens, eh, digamos, los primeros vestigios del hombre moderno aparecieron aproximadamente hace 200.000 años. O sea, hay un rango, ¿no? Entre 200.000, 250.000, 300.000 años. ¿Sí? Digamos que ese es el rango. Aparecieron los primeros eh, Homo sapiens sapiens, que es el hombre moderno. La vez pasada yo también les dije que los genetistas descubrieron que en efecto la humanidad actual viene de, de un primer hombre y viene de una primera mujer. Y genéticamente se le llama el Adán cromosómico y la Eva mitocondrial. Si ustedes están viendo eso por primera vez, les recomiendo que vean
la primera y la segunda parte de esta, digamos, de esta serie para que entiendan un poco más estos conceptos. Bien, entonces, también yo les comenté a ustedes que aproximadamente hacia el año 10.000 antes de Cristo ocurre un gran cambio en, digamos, en estos Homo sapiens sapiens, ¿sí? Y es que ellos pasan de ser cazadores y recolectores de frutos silvestres a domesticar plantas y animales. Y esto pues es esto es una revolución. La llaman la revolución del Neolítico. Ocurrió más o menos hacia el año 10.000 antes de Cristo. Acá, en este punto, ocurrió. Y claro, eso hace que cambie la forma de vida de estos hombres, de estas mujeres. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de desplazarse tanto pues para perseguir a los animales, sino que se quedan en un solo lugar, se vuelven sedentarios. Pero de pasar de ser nómadas a sedentarios, pues es un proceso. Entonces también tenemos los seminómadas. Pero ya los que se vuelven sedentarios puros, pues ellos empiezan a formar las primeras aldeas y las aldeas se vuelven más complejas, las sociedades se vuelven más complejas y tenemos las primeras ciudades. Las primeras ciudades del mundo, pues se ubican precisamente en la parte de Sumeria, en Turquía, incluso Jericó, que queda en Israel, se le considera una de las ciudades más antiguas del mundo. Entonces, toda esa zona tenemos las ciudades más antiguas del mundo. Eso es como un resumen de lo que vimos la vez pasada. Entonces, ¿qué pasa? Yo les había dicho a ustedes que el libro de Génesis habla de una historia, ¿sí? Habla de la historia de Adán y Eva. Les voy a mostrar acá. Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Vamos a subir esto. Bien. Entonces, yo también les había mostrado esta línea de tiempo que está basada en la historia según el Antiguo Testamento. Entonces, digamos, yo les había resumido esto, en donde tenemos a Adán y toda la genealogía de Adán hasta Noé, y después de Noé, pues tenemos un evento que comúnmente llamamos como el diluvio, ¿sí? Y después del diluvio, los hijos de Noé, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, repueblan, ¿sí? Y de allí va a surgir Abraham, que empieza la época patriarcal. Entonces, yo les había dicho a ustedes que en Génesis se encontraba una genealogía con años, es decir, que Adán tuvo, eh, me parece que yo lo tengo aquí más adelante, vamos a ver si lo tengo. Aquí. Entonces, digamos que esta es la vida de Adán y después tenemos toda la genealogía. Entonces, este récord pues aparece en Génesis, ¿sí? De los años en que vivió Adán, de cuando tuvo a Set, Enos, Cainán, etcétera, 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 hasta Noé, ¿sí? Y eso me da un número de años. Entonces yo les había dicho que si ustedes se ponen en la tarea de poner eso en una línea de tiempo, y me voy a devolver acá, ustedes se dan a la tarea de hacer ese ejercicio, más o menos la creación de Adán va a ser aproximadamente es el año 4000 antes de Cristo. Entonces yo les había explicado a ustedes que ahí tenemos el primer problema. ¿Por qué? Porque si la historia universal nos dice que en el año 10.000 antes de Cristo tenemos digamos, eh, la revolución del neolítico, es decir, la domesticación de plantas y animales, pues obviamente
esta fecha del 4000 pues no encaja dentro de la línea de tiempo de la historia oficial universal. Entonces, por eso hay que buscar otra manera de explicarlo, ¿sí? Otra manera de poder encajar. Que eso es prácticamente lo que han hecho muchas personas, muchos científicos. Yo llevo no sé cuántos años, yo llevo como 20 años ya estudiando este tema y pues yo he llegado a mis propias conclusiones de cómo reconciliar la ciencia con la religión. Entonces, cómo reconciliar la ciencia, en este caso la historia como ciencia, y cómo reconciliar la religión, en este caso, cómo reconciliar esta línea de tiempo del Antiguo Testamento dentro de la línea de tiempo universal. Eso ha sido pues una de mis tareas de tantos años, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo con este tema, eh, hay muchas personas, es decir, los científicos, los historiadores, conservadores, pues rechazan todo esto. Es decir, para muchos historiadores que son muy conservadores, dicen, esto no es histórico, es decir, no se le puede considerar historia porque primero no hay evidencia de que hayan existido esos personajes, no hay evidencia de que haya ocurrido un diluvio universal, no hay evidencia de que haya existido un personaje llamado Abraham. Eso es lo que va a decir un científico, un historiador, ¿sí? Hay otros historiadores que son más flexibles y dicen, miren, está bien que no hayamos encontrado evidencia, pero eso no significa que no hayan existido, eso no significa que esos eventos no hayan ocurrido, ¿sí? Entonces ellos buscan como otras explicaciones para poder encajar lo uno con lo otro. Eso es importante que todos ustedes lo entiendan, que no es fácil. No es fácil encajar los eventos bíblicos de esta parte, de lo que llamamos el periodo antediluviano, o sea, antes del diluvio o prediluviano, con la historia universal. No es fácil, es un reto, hay muchas teorías explicativas, etcétera, etcétera. Entonces, la vez pasada yo les dije a ustedes que, según la historia universal, en el planeta hubo varias glaciaciones y que la última glaciación prácticamente terminó aproximadamente hacia el año 10.000 antes de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Claro, una glaciación es cuando todo el planeta, prácticamente la mayor parte del planeta se cubre de hielo y las montañas, etcétera, etcétera. Entonces la glaciación significa que la Tierra se empieza a calentar de nuevo y pues obviamente se empieza a derretir todo eso. Entonces hay varios de estos científicos más liberales, por así decirlo, más flexibles en su forma de pensar, que dicen, tal vez hay una relación de la última glaciación con el diluvio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurrió más o menos, o sea, porque es que después del diluvio empieza, digamos, la repoblación a partir de los hijos de Noé, ¿cierto? Y comienza fuertemente el proceso precisamente de, digamos, de construir ciudades, ¿sí? De la domesticación de plantas animales. O sea, hay muchos factores que hacen pensar de que hay una asociación entre la última glaciación y el diluvio del libro de Génesis. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, eh, también los historiadores dicen, lo que pasa es que el libro de Génesis no es el único libro que habla de una gran inundación. También hay otros textos que no tienen nada que ver con el libro de Génesis que también hablan de eso. Y muchos de esos textos se encuentran precisamente en, 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 en los récords existentes de Sumeria,
¿sí? Los sumerios, como ellos fueron los que inventaron la escritura, ellos dejaron récords, ¿sí? Por ejemplo, la época de Gilgamesh, de Atrahasis, ahí habla también de una inundación. También hablan de un personaje que construyó un arca, ¿sí? O sea, son historias muy parecidas a la historia del Génesis. Y también hay otras culturas en otros lados del mundo en donde también hablan de un cataclismo que hubo, ¿sí? Entonces, por eso muchos historiadores dicen, aquí hay algo que de pronto no nos hemos percatado o no hemos de pronto profundizado, estudiarlo más, y es que muchas culturas antiguas del mundo hablan que hubo un cataclismo, ¿sí? No solamente, digamos, desde la parte judio-cristiana, sino también los sumerios y otras culturas en el mundo, ¿sí? Entonces hay muchos que empezaron a investigar ese tema, empezaron a investigar ese tema. Hasta el día de hoy, pues han salido nuevas hipótesis, ¿sí? Pero como les digo a ustedes, la historia universal oficial aún no ha incorporado eso como parte de la historia universal oficial, ¿sí? Entonces es importante que ustedes entiendan que ha habido como cierto debate académico entre los conservadores, los historiadores conservadores, que son muy meticulosos, y estos otros historiadores que también han hecho propuestas. Entonces hay un debate, existe, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan que no es fácil, no es fácil. Eh, pero entonces aquí viene otro reto. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se leen las historias que dejaron, por ejemplo, los antiguos sumerios, cuando se leen las historias que dejaron los antiguos egipcios, ellos cuentan cosas muy interesantes sobre su historia. Aquí me voy a hacer un salto a Egipto. Voy a hacer un salto a Egipto. La historia de Egipto es muy particular, es muy interesante. Yo se las voy a resumir para que ustedes entiendan por qué a la historia de Egipto le pasa lo mismo que al libro del Génesis o a las historias sumerias. Según la historia del antiguo Egipto, dice que el antiguo Egipto fue gobernado por dioses, ¿sí? Que seguramente ustedes han visto en las películas. Y lo interesante es que esos dioses reinaron por muchísimos años. Eso también es interesante verlo en la historia de Egipto. Por ejemplo, Ta por 9000 años, Ra por 1000 años, Shu por 700 años, Geb por 500 años, Osiris por 450 años, Set por 350 años, Horus 300 años. 7 deidades en total que reinaron en un total de 12.300 años en Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, viene el historiador y lee esto que está en los récords egipcios y dice, bueno, vamos a ver si hay evidencia de que estos dioses existieron. Y pues hasta el día de hoy pues no han encontrado nada. Entonces esto se clasifica como mitología. Para que ustedes entiendan qué es mito y qué es realidad, todo lo que no se pueda comprobar o evidenciar de que existió se le considera mito, ¿sí? Entonces, para los historiadores, digamos, conservadores que siguen con rigurosidad pues el método científico, esto se le considera mitología egipcia. No se puede corroborar que existieron unos dioses y menos que cada uno reinó por miles y miles de años.
Después dice que de esos dioses reinó Tot de Egipto. Tal vez a ustedes se les haga familiar estos nombres porque muchos de ellos son conocidos. Por ejemplo, Osiris es muy famoso, se escucha mucho. Horus también se escucha mucho, ¿sí? Tot tal vez es conocido por muchos. Dice que Tot, eh, bueno, después los egipcios dicen que, bueno, otra cosa importante de los egipcios es que habla de que incluso estos dioses tenían esposas. Entonces, por ejemplo, el Shu, su esposa era Tefnut y Geb, su esposa era Nut, ¿sí? O Set, su esposa era Neftis. O Osiris, su esposa era Isis. Entonces, es interesante porque esto también va a ser muy parecido a lo que ocurre en Sumeria, con los dioses sumerios. Para los egipcios, dicen que después de que reinaron estos dioses, reinaron los semidioses. Y esto es un concepto muy antiguo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de semidios para los egipcios? Entonces, como estos dioses se casaban, también tenían hijos. Y muchos de estos dioses, según los egipcios antiguos, se casaron, bueno, no tanto que se casaron, sino que estuvieron con mortales y tuvieron hijos. Entonces esos hijos eran parte de la parte divina, por así decirlo, y parte humana, y ellos los llamaron semidioses. Y según eso hubo 30 semidioses que gobernaron Egipto en el año, y fueron 3650 años en total. Y después de eso, dice que no hubo gobernante para todo Egipto, sino que hubo 10 gobernantes mortales por un periodo de 350 años. Entonces, para los egipcios antiguos, los primeros que gobernaron fueron dioses, luego semidioses y luego mortales. Y el primer mortal de ellos, que son los faraones, el primero que ya se tiene evidencia histórica, es decir, que se ha comprobado que existió, se llama Menes. Por eso se le considera el primer faraón de Egipto hacia el 3050 antes de Cristo. Entonces, para los egiptólogos, la historia de Egipto comienza en el año 3050 antes de Cristo con la primera dinastía. Y todo lo que está atrás se le considera mitología. ¿Sí? Eso es muy importante que ustedes lo entiendan, porque precisamente ese es el gran debate que ha habido entre la ciencia y la religión, la historia como ciencia versus la religión. Que en la religión hay diferentes textos antiguos en donde habla de historias que obviamente para muchos historiadores no las han podido comprobar y por eso creen que es mitología. Entonces, yo quiero mostrarles esos para que ustedes se den cuenta que partes del libro de Génesis, para muchos historiadores, como no se puede comprobar esa información, se le considera también como mitología. El caso de Egipto es igual, el caso de Sumeria es igual. Y así sucesivamente en todas las culturas del mundo, los antiguos contaban unos relatos que, como no se pueden comprobar ni evidenciar, pues quedan como mitos. Pero entonces la pregunta que se hacen algunos de esos científicos que no son conservadores es, ¿y qué tal si hayan existido? ¿Qué tal si haya existido todo eso? ¿Qué tal que la historia de nuestro planeta haya sido diferente? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Y esa es una de las preguntas que yo me he hecho en todos estos años. ¿Será que sí existió todo esto? ¿Por qué los antiguos egipcios hablaban de todos estos personajes? Porque cuando uno va a Egipto, cuando yo fui a Egipto, todos los templos hablan son de estos dioses, ¿sí? Los muros, todo es sobre estos dioses. Y yo me pongo a pensar, ¿será que todos ellos realmente existieron y que por alguna razón no dejaron huella de su existencia?
o la dejaron tan difícil que nadie la descubriera, ¿sí? Y eso mismo pasa en Sumeria, ¿sí? Les voy a mostrar qué pasa en Sumeria. Sumeria se le considera la civilización más antigua, la cuna de la civilización. Em, Voy a mostrarles aquí. En Sumeria pasa exactamente lo mismo. En Sumeria encontraron una piedra donde hay una lista de reyes. Se llama la lista de reyes sumerios. Y hay algo interesante, y yo se los quiero mostrar acá para que ustedes vean cómo tenemos, por ejemplo, esa lista. Digamos que eh, parece que hay varias listas. Esta es una de ellas, pero casi todas las listas son parecidas. Pero habla de una lista de reyes, y esa lista de reyes, eh, es decir, digamos en los relatos sumerios, dice que los primeros que gobernaron Sumeria fueron dioses, ¿sí? Y después de los dioses reinaron semidioses, hasta que ya finalmente pues reinaron mortales. O sea, sigue la misma dinámica que la historia antigua egipcia según los egipcios antiguos. Entonces, por ejemplo, aquí los sumerios hablan de Alulim, que reinó 28.800 años, Alalgar, 36.000 años, Enmeluana, 43.200 años, Emelgaana, 28.800 años, Dumuzi, 36.000 años, Ensipatsiana, 28.800 años, Enmedurana, 21.000 años, Ubara Tutuquín o Ubartutu, 18.600 años, Ukurlam, 28.800 años, Sinsudo o Siusudra, que reinó prácticamente 28.800 años antes del diluvio, según los relatos sumerios. Este es el que se parece mucho al Noé del Génesis. Por eso ahí se le pone el Noé sumerio, porque los sumerios también tienen su versión del diluvio. Y el Noé sumerio se llama Siusudra. Entonces, aquí es para que ustedes vean cómo todas estas culturas antiguas también tienen unos registros que parecen fascinantes. Primero, hablan de que sus primeros gobernantes fueron dioses, y después semidioses, y después mortales. Eso es como una característica por lo menos entre los sumerios y los egipcios, ¿sí? Y el número de años que reinaron fue una cosa que se sale, digamos, casi que de la lógica humana. O sea, estamos hablando de 30.000 años, o sea, es una cosa que se sale de la lógica humana. Eh, entonces, obviamente para los historiadores, sobre todo los historiadores que estudian la historia mesopotámica, pues obviamente no se puede comprobar la existencia de ninguno de ellos. Y también consideran que esta parte se llama mito. Entonces, por eso es que tenemos la mitología sumeria, tenemos la mitología egipcia, tenemos la mitología del libro de Génesis, ¿sí? Eso, y es por eso que no lo incluyen dentro de la historia universal, oficial. Entonces, claro, en este momento pues no tenemos sumerios vivos, no tenemos egipcios vivos, entonces pues ellos no pueden protestar. Los únicos que sí pueden protestar son los judíos y los cristianos, ¿sí? Ellos como si existen todavía, ellos dicen un momentico, ¿cómo así que no existieron nuestros personajes, nuestros padres que están en el libro del Génesis? Entonces se empezó a ver una pelea entre la comunidad judeocristiana versus estos científicos diciendo, ellos sí existieron. Entonces, claro, los científicos, los historiadores dicen,
entonces demuestre que existieron, no que existieron esos eventos. Entonces, la comunidad judío-cristiana dijo, es que nosotros la única evidencia que tenemos es lo que está escrito en el libro de Génesis y para nosotros es suficiente, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean un poco cuál ha sido el debate. Para la comunidad judío-cristiana, la evidencia máxima es lo que está escrito en el libro de Génesis. Y para los científicos, o sea, para los historiadores, la evidencia tiene que ser tangible. ¿Qué es una evidencia? Los huesos. De pronto, una ciudad que desentierren y haya inscripciones en las paredes, bueno, algo que diga si realmente existió. Eso sería como la evidencia, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes me entiendan muy bien eso para que se den cuenta que reconstruir la historia antigua no es fácil. Y hasta el día de hoy, todo esto que nosotros llamamos, o lo que los historiadores conservadores llaman mitología, que ha quedado así, como mitología. Mitología sumeria, mitología egipcia, mitología judío-cristiana, ¿sí? Entonces, por eso hay otros historiadores, bueno, de pronto ustedes pueden entender por qué muchos judio-cristianos se interesaron por estudiar historia en las universidades, porque ellos tenían que de alguna manera tener las herramientas académicas para poder defender su fe. Entonces, por eso los judíos empezaron a estudiar en las universidades, ¿sí? Y a empezar a hacer excavaciones en Israel. Y así muchos cristianos empezaron a estudiar en las universidades. ¿Para qué? Para utilizar las herramientas de la ciencia a favor de ellos. Y empezó algo que se llama la arqueología bíblica. Y en ese momento en Israel hay muchos arqueólogos sacando, ¿para qué? Para poder buscar evidencias de decirles a los historiadores, no historiadores conservadores, mire que sí es verdad, mire lo que encontramos, mire que sí existe. Entonces, yo espero que ustedes me estén siguiendo y vean por qué es que surgió la arqueología bíblica, por qué es que surgieron las universidades, ¿sí? Eso no es en vano, ¿sí? Bien, entonces, espero que me estén siguiendo hasta este momento cuál ha sido como el debate entre la ciencia y la religión. Ahora, hay algo más. Resulta que también existen historias de la existencia de eh, otras civilizaciones. Yo les nombré a ustedes en algún momento de la Atlántida, porque Platón, el filósofo, habla de una civilización que se llama la Atlántida, los atlantes, y dice que los atlantes también pasó un cataclismo y desapareció la isla de la Atlántida. Obviamente, hasta el día de hoy no se ha podido comprobar la existencia de la civilización de los atlantes. Claro, hay muchos investigadores que tienen sus propias hipótesis y dicen, sí tenemos pruebas de que la Atlántida existió, pero como no ha habido consenso, pues todavía no se le puede formar parte, digamos, de la historia universal oficial. Entonces tenemos esa cuestión con la civilización del Atlántico. También se habla de otra civilización que es la civilización de Lemuria, ¿sí? Y se hablan de otras más. Entonces, hoy en día hay muchos, digamos que estudiosos que dicen, eh, hay como muchas lagunas en la historia del mundo y sería bueno investigarlas y proponer una nueva línea de tiempo, ¿sí? Una nueva línea de tiempo. Yo me la he pasado todos estos años mirando diferentes propuestas de líneas de tiempo, ¿sí? Y hoy les voy a mostrar una línea de tiempo que
es una línea de tiempo interesante. ¿Por qué es interesante? Porque incluye lo que incluye la historia universal oficial que conocemos hasta el día de hoy, incluye la línea de tiempo de Egipto antiguo, incluye la línea de tiempo de los sumerios antiguos e incluye la línea de tiempo según el libro de Génesis, ¿sí? O sea, esta línea de tiempo es una mezcla de ciencia con mito, pero es posible que así hayan ocurrido las cosas, ¿sí? Es decir, yo dije, ¿por qué no nos imaginamos que el pasado fue diferente? Imaginémonos que nuestra historia antigua fue diferente. No hay nada malo en pensar así, pero pensando así nos podría ayudar a buscar las respuestas que queremos sobre el pasado, sobre nuestra antigüedad. Por eso lo que yo les voy a mostrar ahora, muchos no van a estar de acuerdo, ¿sí? Y está bien que no estén de acuerdo, pero es posible que así haya sido, ¿sí? Entonces yo les voy a presentar esa línea de tiempo que mezcla lo que ha descubierto la historia como ciencia y y la información de las antiguas culturas egipcias, sumerias y lo que está en el libro de Génesis, unirlas todas a ver qué nos resulta. Entonces, aquí vamos. Vamos a mostrarles esa línea de tiempo. Bueno, entonces un segundito, por favor. Todo este material que les estoy mostrando hace parte de mi curso. Bueno, ustedes saben que existe la certificación en Historia y Geografía, Usos y Costumbres en Tiempos Bíblicos, que la componen 4 cursos: Historia uno, Historia y Geografía uno, Historia y Geografía 2, Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones y usos y costumbres. En el primer curso, que es Historia y Geografía uno, se hablan de estos temas. O sea, este material es de ese curso. Y también cuando yo hago mis seminarios hablo de este tema. Entonces, pues también los invito a que se animen a hacer la certificación, pues porque van a aprender muchísimo, muchísimo. Entonces, esta sería una propuesta de línea de tiempo que reúne todo lo que los historiadores, o sea, la ciencia, la historia como ciencia oficial universal ha dicho, más los relatos antiguos de Egipto y los relatos antiguos de la Mesopotamia, Sumeria en general, los relatos del libro del Génesis, ¿sí? Que obviamente ya les dije a ustedes que para los historiadores conservadores, pues eso sería mitología. Pero entonces todo lo puse acá para formar una sola línea de tiempo a ver qué pasa. Entonces, aquí empecé con estos años. 10.500 antes de Cristo. ¿Qué pasó en el año 10.500 antes de Cristo? Si seguimos lo que ha dicho la historia universal, podemos decir que más o menos hacia esta época ocurrió la última glaciación, comenzó la domesticación de plantas y animales. Y todo lo que existía antes, pues quedó destruido, ¿sí? Quedó destruido. Por eso yo coloqué acá, renace la Mesopotamia. Renace significa que antes había algo, pasó un cataclismo, se destruyó y ahora hay que volver a empezar. Entonces renace la Mesopotamia con la expansión de los descendientes de Noé. Es decir, los hijos de Noé
lo que hicieron fue repoblar todo lo que nosotros conocemos como la Mesopotamia, el norte de África, hacia el Mediterráneo, ¿sí? E incluso en esa misma época se reconstruyen las ciudades, reconstruyen las ciudades. Se habla, por ejemplo, del monte Moria, que va a ser la futura Jerusalén. Se reconstruyen ciudades como Nippur, Eridu, que son ciudades sumerias. ¿Sí? Entonces, miren aquí el cambio. Reconstrucción. Un historiador conservador me va a decir, no, eso es incorrecto. Después del 10.500 va a haber la construcción de las primeras ciudades, no la reconstrucción. Quiero que ustedes entiendan bien esta diferencia de que esta línea de tiempo que les estoy mostrando es hipotética, es semicientífica, ¿sí? Pero es la única manera para poder empezar a reconciliar teóricamente la ciencia con la religión, ¿sí? Yo espero que ustedes me estén entendiendo. Entonces, y otra cosa, se desentierran las pirámides de Egipto. ¿Cómo sí que se desentierran las pirámides de Egipto? Un egiptólogo le va a decir a usted que si el primer faraón de Egipto fue en el año 3050 antes de Cristo, pues las pirámides fueron construidas después de eso, ¿sí? O sea, después del 3000 antes de Cristo. Pero hay otras fuentes que dicen que las pirámides ya existían hacia el año de 1500, ya existían. Incluso hay muchos egiptólogos que han propuesto que las pirámides de Egipto son más antiguas de lo que se cree, más antiguas de lo que se cree, por estudios geológicos que han hecho. Es decir, incluso han descubierto que en la base de la pirámide hay como, ustedes saben que cuando, si ustedes sumergen un edificio en agua por mucho tiempo, va a quedar los rastros de los niveles del agua cuando sube y cuando baja. Pues más o menos así han descubierto en las pirámides. Se ven unas marcas de niveles de agua, ¿sí? Y bueno, y otros estudios que han hecho dicen, no, las pirámides de Egipto son más antiguas. Entonces, en esta cronología, yo puse, se desentierran las pirámides de Egipto. Es decir, si hubo un cataclismo, pues quedaron cubiertas. Entonces aquí tocaba desenterrarlas. Es más, las pirámides de Egipto, antes de descubrirlas, estaban enterradas bajo la arena del desierto. Ustedes no crean que ya siempre estuvieron allí, no, en la superficie no. Estaban enterradas bajo la arena del desierto del Sahara. Año 9000 antes de Cristo. Ahora, esto es siguiendo la historia según los antiguos egipcios que dicen que los primeros gobernantes de Egipto fueron dioses. Entonces, dice acá que comienza el reinado en Egipto y se habla de que hubo la guerra de las pirámides, primera guerra y segunda guerra de las pirámides. Esto se considera mitología para muchos egiptólogos, pero aquí lo puse precisamente como parte de esta línea de tiempo hipotética. El siguiente es, ok, vamos con el siguiente. Del 8600 al 3400 antes de Cristo, yo les había mostrado a ustedes que Tot era un dios egipcio y según los antiguos egipcios él había gobernado Egipto. Obviamente, eso también se le considera mitología para muchos egiptólogos, pero lo puse allí. A ver qué pasa. 3700 antes de Cristo. 3700 antes de Cristo. Tenemos la primera dinastía semítica en Babilonia, ¿sí? Babilonia es una ciudad, ustedes de pronto están muy familiarizados con ella porque aparece mucho en la Biblia. Babilonia tuvo muchos nombres, Babel, la torre de Babel es Babilonia,
Babilonia. Babilonia en babilonio, en acadio, sí, creo que es en acadio, que es una lengua antigua. Babili significa la, por así decirlo, como la ciudad de los dioses. Ese es el significado original de Babilonia, la ciudad de los dioses. Entonces allí empezó la primera dinastía. Una dinastía es cuando una familia reina, entonces el papá le hereda al hijo y el hijo al nieto, etcétera, etcétera. Y si no es así, pues le hereda al familiar más cercano, pero todo dentro de la familia. Fundada por Sargón I. Ahora, Sargón I es un personaje histórico, es decir, se ha comprobado la existencia de Sargón I. En el Génesis hablan de Nimrod como el primer rey. Entonces hay muchos que piensan que Sargón I y Nimrod están hablando del mismo personaje, por eso lo puse entre paréntesis, el Nimrod bíblico. En el año 3700 a.C. comienza el uso del calendario. El primer calendario del mundo fue desarrollado en Sumeria, en el año 3700 a.C. Luego, del 3450 al 3500 aproximadamente tenemos el evento de la Torre de Babel. Yo les había mostrado a ustedes, es más, detrás mío está pues la Torre de Babel en una forma gráfica. Es un sigurat y yo les mostré la vez pasada que existe el sigurat de la ciudad de Ur, todavía existe, que es de forma piramidal. Entonces aquí tenemos el evento de la Torre de Babel. El evento de la Torre de Babel también existe la versión sumeria. Para los que no sabían, existe una versión sumeria de la Torre de Babel, muy parecida a la versión del Génesis. Y algo sí ocurrió desde el punto de vista lingüístico. Eso pues yo lo explico más en mi curso. Es muy fascinante. Aquí simplemente lo voy a mencionar. Al mismo tiempo, Marduk se vuelve el dios de los babilonios. En Babilonia existían también muchos dioses. Existía una familia de dioses muy importantes, que eran 12 dioses. Y uno de esos dioses se llamaba Marduk. Y Marduk se vuelve el dios de los babilonios. ¿Y por qué Marduk es importante? Porque los judíos, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, Marduk era el dios más importante de Babilonia. En la Biblia se le conoce como Merodach. Merodach CH. Año 3113 a.C. ¿Qué estaba pasando en Mesoamérica? Mesoamérica estamos hablando de México, de Centroamérica. Comienza la cultura de Mesoamérica con su dios Quetzalcóatl. Cuando ustedes también leen sobre las culturas de Mesoamérica, es decir, de México y Centroamérica, son muy interesantes porque también hablan de dioses. Hablan de dioses que llegaron, que enseñaron muchas cosas. Y si ustedes han ido a México o si ustedes viven en México, ustedes han tenido la oportunidad de visitar esos lugares y darse cuenta de toda esa influencia de esos dioses. Por ejemplo, en los aztecas, ¿sí? En los mayas. Entonces, aproximadamente hasta este año estamos hablando que aparece ese dios Quetzalcóatl en la cultura de Mesoamérica. 2900 a.C. Comienza la tercera civilización más importante del mundo. Entonces, la primera es la civilización sumeria, luego la civilización egipcia y ahora la civilización del Valle del Indo. Comienza la civilización en el Valle del Indo, o sea, en la India. Y hay unos relatos interesantes que hablan que la diosa Inanna, que es una diosa sumeria, hizo parte del comienzo de esa civilización. Esa parte se le considera mitológica, pero aquí la puse. 600 años después comienza el imperio acadio. Entonces, Akkad quedaba al norte de la ciudad de Ur.
ustedes han escuchado la ciudad de Ur de donde salió Abraham, ¿cierto? Y Sargón se le ha identificado con Nimrod. Entonces, ese fue el primer imperio de Mesopotamia, el imperio acadio. Entonces, parece que hay una asociación entre el imperio acadio y el Nimrod bíblico, ¿sí? Y lo más interesante es que otros relatos cuentan que hay una asociación entre este rey y la diosa Inanna. Por eso les digo, aquí yo estoy incorporando información no oficial, pero que sí existen estos relatos antiguos que están clasificados como mitología. Del 3000 al 2200 antes de Cristo, en Egipto existía el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿sí? Y aquí hubo una unión de ambos, del Alto y el Bajo Egipto. Y acá comienza la primera dinastía de Egipto con el rey Menes. Rey ya se tiene evidencia de que existió. Por eso, los egiptólogos tradicionales dicen que la historia de Egipto realmente surge hacia el 3000 antes de Cristo, con la primera dinastía, obviamente la segunda dinastía. ¿Qué estaba ocurriendo en Mesopotamia? Ya habíamos visto cómo, digamos que en Babilonia había empezado la primera dinastía, ¿sí? Acá tenemos el periodo dinástico primitivo, postdiluviano sumerio en Babilonia. Digamos que estamos hablando de lo mismo. Digamos que en Babilonia pues siguieron todos estos reyes. Y miren aquí lo interesante, año 2225 antes de Cristo, nacimiento de Taré, padre de Abraham. Nacimiento de Taré, padre de Abraham. En los relatos sumerios tenemos una historia muy, muy parecida a la historia de Abraham, muy parecida. Y también nombran la historia de su padre, que en los textos sumerios se llama Tirju. En los textos sumerios Abraham se llama Ibruum y es muy parecida. En mi curso y en los seminarios yo hablo de esta historia porque es en serio es muy parecida. Y de aquí nace el concepto del Abraham sumerio, es decir, Abraham fue sumerio porque salió de la ciudad de Ur y la ciudad de Ur era una ciudad sumeria. En el 2666 a.C. nace Abraham y nace en la tercera dinastía de Ur. Y eso es muy, muy importante. Voy a devolverme aquí un poco. A ver si lo encuentro. Aquí. Esta es la historia mesopotámica de acuerdo a la historia universal oficial. ¿Sí? Entonces, la Mesopotamia, digamos que está la historia de la región norte y de la región sur. ¿Sí? Y si ustedes ven la historia mesopotámica también empieza más o menos hacia el año 10.000 antes de Cristo. ¿Sí? Que es el año en donde se habla más o menos que comienza la domesticación de plantas y animales. Y acá tenemos, bueno, esos son ya periodos con nombres un poco más estructurados, ¿sí? Pero aquí yo quiero que ustedes se den cuenta que eh, quiero que ustedes miren acá, por ejemplo, dice 3000 a 2000 antes de Cristo, se llama Edad de Bronce Temprana. Miren que aquí dice dinastía Acadia, del 2350 al 2150 antes de Cristo, ¿sí? Y después de esa dinastía Acadia,
existe un periodo que se llama Tercera Dinastía de Ur, de la ciudad de Ur, del 2100 al 2000 antes de Cristo. Entonces, Abraham nació en este periodo de tiempo acá. Abraham nació acá durante la tercera dinastía de Ur. Pero si ustedes miran, miren todo lo que ya había antes. ¿Sí ven? Entonces es muy, muy interesante por eso estudiar la historia mesopotámica. Esa es historia mesopotámica universal, oficial. Todo lo que ocurrió antes del de 10.000, según los relatos mesopotámicos, ¿sí? Realmente, eh, digamos que realmente, un segundito. O sea, todo lo que ocurrió antes del 10.000 que está registrado en las tablillas cuneiformes sumerias, se le considera mito, mitología, porque no se puede evidenciar pues, la existencia de todos estos dioses mesopotámicos, no se puede evidenciar la existencia de semidioses mesopotámicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero para que ustedes entiendan cómo, cómo funciona. Entonces, ahora sí voy a regresarme a nuestra línea de tiempo hipotética. 2666 nace Abraham en el periodo de la tercera dinastía de Ur. Y acá es precisamente donde ya podemos encajar más fácilmente la historia de los patriarcas, ¿sí? Más fácilmente la historia de los patriarcas. Es decir, si yo veo esta línea de tiempo, que es una línea de tiempo literal según lo que está el libro del Génesis, a Abraham siempre lo ubican aproximadamente hacia el año 2100 antes de Cristo. O sea, aquí ya coincidimos, o sea, coincidimos con esta línea de tiempo y coincidimos con la línea de tiempo según el Antiguo Testamento. Aquí ya hay una coincidencia, ¿sí? Y ya de aquí para acá, digamos, desde este punto en adelante ya es más fácil encajar los eventos eh, históricos, según el libro de Génesis, con la historia mesopotámica y egipcia hasta cierto punto, ¿sí? Hasta cierto punto. Em, entonces, eso era lo que les quería mostrar hoy. Obviamente hay mucho más información porque es que eso es un tema muy, muy amplio, ¿sí? Pero quería como darles este bosquejo para que ustedes empiecen a tener como una base, empiecen a entender por qué ha habido ese debate entre la ciencia y la religión, en este caso la historia como ciencia y pues la religión que se basa pues en todos estos textos antiguos como el libro de Génesis o las historias egipcias, los relatos egipcios, los relatos sumerios, ¿sí? Y pues meter todo eso en una sola línea de tiempo. Digamos que realmente eso no es que sea tan difícil, la cuestión es si toda la comunidad de estudiosos la va a aceptar. Y ahí está el problema, porque como se sigue el método científico es tan riguroso que no es fácil que cualquier cosa o cualquier persona sea considerada histórica. Bien, entonces nos quedan unos minuticos y a mí me gustaría que de pronto si ustedes tienen alguna pregunta relacionada con este tema, yo tengo aquí un chat abierto. Quiero aprovechar pues estos momentos pues para hacer de pronto responder algunas inquietudes.
Pues yo sé que hay muchas preguntas, muchísimas preguntas, pero por eso les digo que les aconsejo que si ustedes están más interesados en saber estos temas, anímense para hacer la certificación. Si ustedes quieren información sobre la certificación, pueden escribirnos a mercadeo@ziu-almedioonline.org, ¿sí? Por si ustedes quieren recibir más información. Nos quedan algunos minuticos, entonces voy a ver si de pronto hay preguntas sobre este tema. Alguien pregunta sobre en dónde ubicar a Job, ¿sí? Realmente no es fácil ubicar a Job. ¿Por qué? O sea, desde el punto de vista de la historia como ciencia, pues obviamente es difícil eh, poder evidenciar la existencia de Job. Y como no sabemos, o sea, para un historiador, pues no tenemos ninguna pista de dónde ubicarlo, ¿sí? La única pista geográfica dice que está relacionado con la ciudad de Uz, con Z. Y el problema es que la ciudad de Uz no sabemos dónde ubicarla. O sea, el Job ubicarlo en una línea de tiempo es muy difícil, muy difícil. Entonces sigue siendo como una pregunta abierta, no se sabe dónde ubicar a Job. Eh, lo que sí se sabe es que el libro como tal, o los manuscritos más antiguos de Job, sí fueron escritos más o menos después del exilio de Babilonia. O sea, después del exilio de Babilonia, eh, es decir, estamos hablando de aproximadamente hacia el siglo III o el siglo IV antes de Cristo, o sea, pero todo eso es posexílico. Tenemos, digamos, los manuscritos más antiguos del libro de Job. Eso es lo máximo que hay o que se conoce del libro. Entonces, Job sigue siendo un misterio. Bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta así sobre esto, sobre este tema. Hoy como que no sé si mi señal está un poquito mala, entonces no se me actualiza mi chat. También me gustaría que alguien, por favor, ponga el link, porque nosotros tenemos como un link en donde ustedes pueden poner sus preguntas y pues yo miro sus preguntas y de pronto eso me ayuda, vamos a organizar estas sesiones en vivo, ¿sí? Bien, entonces pues ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Les recomiendo que si ustedes están interesados en estos temas, aprovechen para hacer el curso, que es totalmente online de la certificación. También aprovechen para tomar los seminarios. Los seminarios se pueden tomar online. Eh, Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿El hecho de que varias culturas narren un mismo hecho no cuenta como evidencia, por lo menos empírica? No. Yo les había dicho a ustedes que la ciencia es muy rigurosa. El hecho de que 5 culturas diferentes esté hablando de algo parecido no es evidencia suficiente.
Ese es el problema de la ciencia, ese es el problema del método científico. Es tan riguroso que tiene que haber una evidencia muy fuerte para aceptar algo. Entonces, lo que está escrito en forma de relato no es suficiente, no es suficiente, ¿sí? O sea, la ciencia, los que son de pronto acá profesores del área de ciencias, de matemáticas, saben lo rigurosa que es la ciencia con su método científico. Entonces, lo que esté escrito no es suficiente, así esté escrito por 5 culturas diferentes. Por eso hay muchos científicos que dicen, bueno, sí, sabemos que nosotros seguimos un método científico, pero si 5 culturas hablan de lo mismo, entonces eso nos da a nosotros una pauta de qué, de que tenemos que investigar más ese tema, a ver si encontramos evidencias que justifiquen todo eso. ¿Sí lo ven? Bien. Me han preguntado mucho sobre el tema de los gigantes. Eso yo pienso que es un tema para otra sesión porque también hay mucho de qué hablar sobre ese tema. Bien, vamos a ver si hay más preguntas. Pregunta, si se lograse unir la ciencia con la religión, ¿cómo serían los procesos investigativos? Considerando que en muchas ocasiones no hay evidencia, ¿cómo se daría esos procesos? Eso es una buena pregunta, porque ya estamos hablando de que hay que cambiar el paradigma. El paradigma en ese momento de la ciencia es el método científico, ¿sí? Entonces habría que proponer un nuevo paradigma, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo sería ese nuevo paradigma? Y si ese nuevo paradigma, digamos, muchos científicos estarán dispuestos a adoptarlo, ¿sí? Porque aquí viene el concepto de la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad para cambiar o proponer un paradigma nuevo? ¿Y quién tiene la autoridad para hacer que ese paradigma sea como la hoja de ruta para esto? Ese es el problema de la autoridad. Bueno, aquí ya me están pasando preguntas. ¿Cómo explicar lo del diluvio que se supone es una copiza lluvia? ¿Y cómo entender qué podría ser la glaciación que supone que es el deshielo del agua? Sí, por eso les digo, el tema del diluvio es un tema muy complejo, muy, muy, muy complejo. Em, Muchos geólogos han descubierto que hubo inundaciones en diferentes partes del mundo. Una de ellas fue en el mar Caspio, que es este mar que ustedes ven acá, ¿sí? Bueno, tenemos también perdón, en el mar Caspio, no, en el mar Negro, aquí. Eh, yo los invito a que ustedes miren información sobre la inundación del Mar Negro, ¿sí? Ese es el Mar Negro. Esto es Turquía. El monte Ararat, para que ustedes me entiendan, debe quedar por acá, ¿sí? Por acá. Entonces, miren, esto es Europa, aquí está el Mar Negro, este es Turquía, el monte Ararat queda como por acá. Entonces, sí hay evidencias de que ocurrió una inundación en el Mar Negro, ¿sí? Entonces, hay muchos científicos que dicen que tal vez esa inundación del Mar Negro esté relacionada con el relato antiguo del diluvio. Eso simplemente para que usted lo sepa. Pero el resto, lo de la lluvia y esas cosas,
Digamos que eso es un tema muy complejo porque, como les digo, no ha habido, como que no hay una evidencia muy fuerte del diluvio tal cual se explica o se cuenta, no solo en el relato del Génesis, sino en otros relatos mesopotámicos. Y es importante que ustedes sepan eso porque, para que ustedes entiendan por qué para muchos científicos conservadores, pues simplemente esto no se le puede considerar, o sea, el diluvio universal, ¿no? Es decir, de todo el planeta Tierra, no se puede considerar como parte de la línea de tiempo de la histórica, de la historia universal, de la historia oficial. Me preguntan mucho sobre los dinosaurios, eso es otro tema de otra sesión, mucho más antiguo todavía. Yo empecé esas sesiones de la línea de tiempo desde contando como punto de partida hace 200.000 años, pero de ahí para atrás también tenemos muchas cosas interesantes, pero es mucho tema que pues no alcanzaríamos a contar en este momento. Entonces, todo lo que es de hace 200.000 años para atrás, ahí entraría en temas también muy interesantes sobre precisamente la evolución, el diseño inteligente, bueno, un poco de propuestas que han salido para poder explicar todo lo que ocurrió ya atrás, antes de, o sea, más allá de los 200.000 años, pero como les digo, esos serían temas para otra sesión. Por eso les invito a ustedes a que hagan los cursos, ¿sí? Porque en esas sesiones, pues, no podemos hablar de todo. Eh, Esa pregunta es importante. El primer calendario del que se tiene noticia es el calendario de Nippur, porque fue desarrollado en la ciudad de Nippur. Si ustedes buscan calendario de Nippur, bueno, ahí salió, miren. Este es el calendario más antiguo del mundo, mírenlo, ahí está. De este calendario surgió, muchos años después, el calendario hebreo. ¿Sí? Recuerden que los sumerios inventaron la escritura, inventaron los calendarios, inventaron la rueda, inventaron los principios de matemática, de astronomía, de astrología. Todos ellos, por eso se llama la cuna de la civilización. Alguien pregunta, bueno, voy a rápidamente, a mostrarles aquí. Vamos a mostrarles otra vez aquí la línea de tiempo. Entonces, alguien pregunta sobre el periodo monárquico. Entonces, tenemos el periodo patriarcal, ¿cierto? Después de los 1000 antes de Cristo. Después de los patriarcas tenemos eh, la historia de Israel en Egipto. Entonces estamos hablando de aproximadamente el 1500, 1600, 1700 antes de Cristo. Después tenemos el éxodo, la conquista de Canaán, y prácticamente el periodo monárquico es alrededor del año 1000 antes de Cristo. O sea, alrededor de este año podríamos ubicar al rey David y el rey Salomón. Bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, hay muchas preguntas, pero por tiempo pues no las puedo responder y pues
Hay otras que sí pueden ser tema para otras sesiones. Alguien pregunta sobre las pruebas de carbono 14. No podrían ser exactas nunca por el diluvio universal, por eso la ciencia y la Biblia jamás podrían estar de acuerdo. Eh, es decir, probar la existencia de un diluvio universal lo tendrían que hacer los geólogos, porque ellos son los que estudian las rocas del planeta. Entonces ellos tienen que buscar rastros de agua, tienen que estudiar, sí, estudiar los suelos del mundo para ver si pasó algo. Eh, entonces, por eso no es un tema fácil. Hay un, hay un documental, no sé si está en YouTube, que se llama Es Genesis History. Bueno, es Génesis Historia. Creo que está en Netflix, no sé si está en YouTube. Se llama Es el Génesis Historia. Les recomiendo que lo vean porque allí ustedes van a encontrar científicos religiosos. ¿Eso qué quiere decir? Son historiadores, son geólogos, son biólogos, pero digamos son de la fe judeocristiana. Entonces ellos lo que han hecho es utilizar la ciencia para poder evidenciar que todo lo que se ha escrito en los libros sagrados es verdad. Entonces, sería interesante que ustedes vieran, para que ustedes vieran cómo este grupo de científicos de tipo, digamos, religioso, judeocristianos, tienen otra interpretación diferente a los científicos no tradicionales, ¿sí? Digamos, los científicos no tradicionales ateos. Porque algo que ustedes tienen que saber es que no todos los científicos son ateos. Eso no es así. Hay científicos que son ateos y hay científicos que son espirituales, que son religiosos. Entonces, les recomiendo que lo vean, es muy interesante y hablan el tema precisamente del diluvio. Bueno, entonces, hasta el día de hoy no se han encontrado pruebas de ningún arca. Decían de que habían encontrado algo en el monte Ararat que era madera, pero digamos que no fue prueba o evidencia suficiente, entonces eso quedó allí. Entonces, bueno, hay muchas preguntas, pero lo importante es seguir investigando, seguir leyendo, seguir comprendiendo y lograr que algún día podamos tener claro la historia de nuestro pasado y poder entender por qué los antiguos eh, porque los antiguos eh, escribieron lo que escribieron. Entonces, pues infortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Infortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pues quiero agradecerles a todos por su asistencia virtual. Muchísimas gracias. Gracias también por sus preguntas. Qué pena que no pude contestar más preguntas, pero espero que en estos momentos, digamos, de cuarentena, de encierro, por lo menos ustedes tengan algo interesante que ver, que escuchar. Y bueno, espero poder hacer otra sesión con temas interesantes, pues para el conocimiento de todos. Entonces, que tengan un bonito día y les mando un gran saludo. Hasta luego.
Zion International University ofrece la formación académica complementaria en Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, con la culminación de 16 horas de seminario online o presencial con el reconocido conferencista internacional Iván Darío Moreno. El seminario se realizará en Palexpo, Ginebra, Suiza, los días 19 y 20 de septiembre de 2020. En este curso tendrás un panorama histórico, social, cultural, político y religioso sobre el proceso de formación de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, para que aprecies mejor el valor histórico y literario de este texto sagrado. Más información llamando o enviando un WhatsApp al 41 78 91 52 766 o escribiendo al email en pantalla. Reserva tu plaza ya. Es el momento SIU. Él es Camilo, un pequeño empresario que hace muchos años renunció a sus estudios por tener que trabajar y sacar adelante a su familia. ¿Por qué Camilo tiene que abandonar su sueño cuando todo lo tenemos al alcance de un clic? Camilo conoció a Zion International University, una universidad virtual que le ofrece la oportunidad de obtener un título profesional a un precio muy asequible. Ahora Camilo cumplirá su sueño. Puede trabajar sin abandonar sus estudios como lo hacen todos y cada uno de los que creen en Zion International University. ¿Y tú, qué esperas? Inscríbete ahora. Es el momento SIU. Conozcamos a Pablo, un gran estudiante que se esfuerza día a día para ayudar a su familia y por ello ha tenido que dejar sus estudios. ¿Por qué Pablo tiene que abandonar su sueño cuando